Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Engrandecido sea nuestro Dios en esta ocasión. Me siento muy feliz, dichoso de ser un instrumento de Dios para bendecir tu vida a través de este medio. Siempre te digo que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él guarda verdad para siempre, que Él no se olvida de lo que salió de su boca. Por eso el Dios de toda creación sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De la misma manera, en la creación espiritual, en la obra de redención que hizo a través de Cristo, Él también está muy atento, muy pendiente para suplir nuestras necesidades. El instrumento de Dios siempre es la palabra. A través de ella hizo el universo, a través de ella sostiene los mundos, y esa misma palabra se hizo carne en Jesucristo y trajo la salvación. La misma palabra trajo la regeneración por el Espíritu, y esa es la palabra que nos estimula, nos ayuda y nos instituye en toda justicia. Dios va a usar el instrumento hoy de la palabra para bendecirte. Te decimos, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Con gozo te decimos, ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Bien, mis amados, el Dios nuestro, que es bueno, ha seleccionado como lectura bíblica en esta ocasión a Lucas capítulo 7. Los versos 29 y 30. Dice así la palabra de Dios. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Que Dios nos bendiga como hace siempre. Hago un repaso para entrar en el tópico de hoy. Saben ustedes que estamos estudiando la justicia en el reino de Dios. Y estamos aprendiendo que nuestro Señor Jesucristo nos amplió el concepto de justicia. Y entonces el incidente que comenzamos a estudiar es cuando Juan fue a bautizar a Jesús, o cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan en el Jordán, que Juan predicaba arrepentimiento y predicaba y bautizaba a los que se arrepentían, y venían a él los publicanos, los intérpretes de la ley, y venían los soldados, y todos los grupos venían a él, y él tenía un mensaje de arrepentimiento para todos ellos, pero a todos los bautizaba con un bautismo de arrepentimiento, preparando el camino del Señor. Y Juan se vio en aprieto cuando Jesús, que no necesitaba arrepentimiento, vino donde él. Juan se turbó, no encontraba qué hacer, y se opuso, según la Biblia, según el griego, tenazmente. Así que Cristo tuvo que confrontar a Juan, y Juan no quería ceder, porque Juan decía, es absurdo que Dios me dijo que Él es el Cordero de Dios. Yo vi el Espíritu Santo que desciende sobre Él, y Dios me dio instrucción de que Él es. Y ahora, y el hombre que nunca ha pecado ahora quiere que yo lo bautice. Eso es absurdo. Mi bautismo es para los pecadores que se arrepienten. Tú no has pecado. Pero Jesús dijo a Juan, Juan, no te opongas, porque así conviene que se cumpla toda justicia. El bautismo de Jesús estaba en la justicia de Dios, aunque Juan no le parecía. Y Dios nos ministró que muchas veces hay cosas en la iglesia que no nos parecen, que son ilógicas, que no nos caben en nuestra mente, en nuestro concepto, en nuestra teología, nuestra doctrina, pero que es justicia de Dios. Y aquí leímos, ahí el texto que leímos, que los publicanos
llegaron y aceptaron el bautismo de Juan y reconocieron la justicia de Dios. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y miren cómo termina el versículo el 35. Más la sabiduría justificada por todos sus hijos. Usa la palabra justificar ahí, porque lo que quiere decir en el original es que los fariseos no aceptaron, no reconocieron como justicia la predicación de Juan. Dice Jesús, y vino Juan predicando el camino de justicia, pero no lo escucharon. Y dice que desecharon, diga conmigo, desecharon los designios de Dios con relación a ellos mismos. Cuando no aceptamos la justicia de Dios con nuestra vida, estamos desechando los designios de Dios. Y de ahí Dios nos está ministrando de los 4 pecados contra el designio de Dios, o los consejos de Dios, o el consejo de Dios, o el propósito de Dios, que en último análisis viene siendo lo mismo. Hablamos del primer pecado contra el consejo de Dios, que es no esperar en el consejo. Ese primer pecado ya lo estudiamos. El segundo pecado es no estimar el consejo de Dios, menospreciar la palabra de Dios, desestimar la palabra de Dios. El tercero, que fue de la semana pasada, es rebelarnos contra el consejo de Dios. Y el último pecado se encuentra en el Salmo 107. Comenzamos con el 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. ¿Están conmigo? Aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por cuánto? Diga consecuencia. Diga otra vez, consecuencia. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Qué cosa? Es el cuarto pecado, aborrecer el consejo de Dios. Por eso, diga consecuencia, quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Aquí está el cuarto pecado. Y esta palabra, cuando yo estaba tratando de poner en orden los 4 pecados, yo quería como dejar de último la rebelión. Y dice Dios, no. Y esta mañana me confirmó más. Ahora ahí meditando en la palabra me dijo, siervo mío, el orden que te di, porque yo quería poner la rebelión como último. Dice, no, el aborrecer el consejo es lo último, porque es una consecuencia de rebelarse. Aborrecer. Esta palabra en el original es mucho más fuerte. Miren cómo se traduce esta palabra. Significa escarnecer, abominar, blasfemar, desechar. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra escarnecer? Es burla, es burlarse. Aquí a Cristo en la cruz lo escarnecían. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. A otro salvó, mas a sí mismo no se pudo salvar. Hacer mofa, o sea, hiriendo a una persona, burlándose de la persona, hiriéndola con palabras. Eso es escarnecer. Y es un estado terrible, porque es la consecuencia de haberse rebelado. Cuando tiene una amargura en su corazón, una espina, todo lo de Dios se le encuentra defectos. Esa alabanza, tanto que cantan. Yo no sé, como tanto que cantan, tanto que saltan. ¿Por qué está tan largo el servicio? Oh, qué largo hora. No se calla, todo es Dios, todo es Dios. Ya habla de otra cosa, todo es Dios. Yo estoy hablando de cristianos. Otra reunión más. Esto. Pero si usted es un psicólogo del alma, del espíritu, y estudia la conducta, o sea, digo psicólogo porque los psicólogos estudian la conducta. Los pastores
y los padres espirituales estudiamos las actitudes espirituales del alma, porque en el espíritu no se porta uno así, sino en el alma. Los almáticos, porque el alma pertenece a Adán. En Adán somos almas vivientes, en Cristo espíritu vivificante. Y toda rebelión es en Adán, no en el espíritu. En el espíritu no hay rebelión. Entonces la amargura me llega a ese estado. Cuando la raíz de amargura sigue, y no hay una asistencia del espíritu, y no hay una restauración, una sanidad de Dios en el corazón, entonces yo llego a ese estado que para mí es climático, de llegar a aborrecer lo de Dios. Cuando Israel rechazó el maná, a lo último lo hizo así. Dice, este maná tiene hastiada nuestra alma. Estamos, en mi país estoy harto ya. Me tiene hasta aquí ya. Con el bendito más nada que maná. Solo maná. Estoy hasta aquí. Es que no sabe hacer otra cosa. Cámbiame la dieta. Y dice Dios, si tú supieras lo que va a decir el salmista, siglo después, les dio a comer pan de nobles, pan de ángeles. Ese pan representa al Hijo de Dios. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El pan que yo les doy es vida eterna. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si supieran que rechazando el pan estaban rechazando a aquel que representaba el pan, al antitipo del tipo que era el pan. Hay cosas que representan. La vida espiritual enseña que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Que Dios te monte en un carro dañado, viejo por mucho tiempo, puede simbolizar muchas cosas. Déjate montar, pasa por el proceso. Luego te da uno nuevo y te abre los ojos para entender por qué te mantuvo así tanto tiempo. Te quiere enseñar, no solamente para madurarte, sino para abrirte el mundo espiritual. Porque lo que se ve habla de lo que no se ve. Y a través de lo que se ve revela lo que no se ve. Bienaventurado el varón que tiene ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Hermanos, somos presagios. Como dijo Isaías, mis hijos son presagios a Israel. Somos señales. Si Israel hubiera entendido que el maná era símbolo de Cristo, se lo hubiera comido con alegría. No. Así rechazaron a Cristo, diciendo, no es este el hijo de José y de María. No es este. ¿Quién es este? ¿De dónde aprendió este? ¿Y qué es el maná? La palabra maná significa ¿qué es esto? En hebreo es ¿qué es esto? Así dijeron de Cristo. ¿Quién es este? Lo mismo. El mismo menosprecio. El pecado de Israel, mis hermanos, la rebelión contra Jesús. Como dice de los fariseos, que desecharon la palabra. Una de las traducciones de esta palabra que se traduce aquí, aborrecer, es desechar el mismo pecado de los fariseos, el mismo pecado de los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo aborrecieron, lo escarnecieron en la cruz, se burlaron de él. ¿Han visto ustedes personas haciendo chistes de las cosas espirituales, burlándose de la devoción de un santo? Haciendo chistes del hermanito que está profetizando. ¿Lo han visto ustedes? Yo lo he visto. He visto gente riéndose de aquel que profetiza, de aquel que ora mucho, de aquel que sé yo qué, y hacen chistes. Eso es lo mismo. Esto es el pecado contra el consejo de Dios. Eso es tener un sentimiento ahí adentro de algo espiritual. Y yo no estoy hablando de cosas emocionales. Me refiero de trauma de la niñez. No, que te hacen actuar así. No, eso está basado en el trato de Dios contigo. Es un menosprecio, es una rebelión que se convierte en escarnio, en burla, en mofa.
Ya es el extremo. Que Dios nos guarde y nos libre. Es tiempo de decir: examíname, Dios, ensáyame, pesa mi corazón. Mira, a veces en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Mis hermanos, cuando alguien es de la luz, ama la luz. No importa cuántas veces me reprenda, no importa cuántas veces tú me humilles. Yo quiero aprender, yo quiero aprender. Oh, yo quiero aprender de ti. Yo te amo, Dios. Soy torpe, estoy mal hecho en Adán. Yo quiero vivir la vida en el Espíritu. Trata conmigo. No entiendo. Yo veo a Dios muchas veces, mis hermanos, enseñándome. Yo te puedo decir cosas que Dios me ha abierto los ojos a mí para mirar. Trato conmigo. ¿Quiere que le diga algo? Cuando yo me equivoco hablando castellano, es Dios, lo voy a decir ahora el secreto, es Dios avergonzándome. Porque yo tenía un orgullo espiritual y mi problema era el intelectualismo. Y Dios cada rato, y me dice: te estoy avergonzando. Mire, una vez en Radiovisión Cristiana, un hombre, ustedes saben que allá la palabra fluyó como un río. Yo me asombraba de lo que salía de mi boca. Era un manantial de vida. Y alguien vino a mí, uno de los líderes, y me miró y me dijo: tú eres de los hombres que me hace sentir orgulloso de ser dominicano. Y yo lo miré con el espíritu y le digo: ojalá que te sientas orgulloso de ser cristiano. En la próxima programación parece que se me trabó la lengua. Todos los errores tontos del lenguaje yo los cometí. Me dijo: Dios, ¿es para qué no te admire tanto? Porque el que debe ser admirado soy yo. Yo soy el admirable. Amén. Y hubo tiempo que no salía de una, cometiendo errores. Yo: Señor, ¿qué pasa? Y Dios me dice: te estoy quebrantando para que se te vaya el orgullo intelectual. Eres un hombre del Espíritu. Se fue el espíritu de Grecia. Tú eres de Jerusalén. Tú eres de Sión. Gloríate en el Señor y en la gloria de la cruz. Porque cuando la cruz se predica con la locura de la sabiduría humana, se convierte en vanidad. Amén. ¿Y saben qué? Hasta hago chistes. Cuando estoy con los pastores hago chistes de esas cosas que me pasan. Lo tomo a broma. Porque sé que Dios me está enseñando. ¿Qué me importa a mí que la gente piense lo que piense de mí? Lo importante es estar bien con Dios. Eso es lo que me importa a mí. Yo me quería destacar como intelectual. Mi meta era el doctorado, mi meta era esto. Y no hace mucho un director de una universidad me llamó aparte y me ofreció un título de honor y causa. Y salió llorando cuando yo le dije: el título mío no sé dónde está. Los trofeos que tenía en las oficinas de las placas que me dieron, Dios me mandó a botarlos. Y tú me dices a mí: me va a dar un título, por favor, yo no lo quiero. Si de allí salí yo. Y salí profetizándole, diciendo: tú eres un apóstol de Dios. Y el hombre se quebranta. Y yo le expliqué que Dios me metió en una dimensión donde Él era el todo. Y me dio todo lo que sea motivo de orgullo para ti y de trofeos. Bota todo eso, porque yo soy tu gloria. Yo soy tu trofeo. Yo soy el todo en tu vida. Y cuando la gente te quiera glorificar, haz como Pablo y Bernabé: tírate encima y di: soy un hombre igual que ustedes, con pasiones igual. Y aquel hombre llorando me dijo: sí, yo he fundado como 100 iglesias, pero dejé el ministerio. Dios me usaba en milagros, en maravillas, en señales, y me metí en lo académico. Y yo no siento ni siquiera la presencia. Me siento árido, me siento sin vida. Ora por mí, llorando. Y que me va a dar un título. Salió pidiendo oración y diciendo: a mí me pasó lo mismo. Era un hombre ungido y cambié la unción por ir a ser un intelectual en la universidad. Y no tenemos problemas con el conocimiento. Pero la naturaleza de la predicación es espíritu. La naturaleza de la iglesia es espíritu. Y todo lo que representamos es espiritual. Por consiguiente, nuestra gloria tiene que ser espiritual, no natural.
Lo natural con lo natural. La razón para el intelecto. El espíritu para el espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando el Señor me está humillando, yo tengo que saberlo. Tengo que saberlo. ¿Y saben lo que me dice Dios? Cuando yo, Dios mío, pero Padre, la gente lleno de gracia, todo el mundo le aplaude su asunto, le están dando tanta deferencia. Y a mí, a ellos les toca la porción de Benjamín 5 veces más, y a mí ni una me dan. ¿Saben lo que me contesta? Grande es tu galardón en el cielo. Y me dice, ¿lo quieres acá o lo quieres allá? Digo, yo soy de lo que digo como José. Aunque yo he prosperado en Egipto, oh, yo quiero que mis restos sean llevados al lugar de la herencia, porque yo no tengo parte en Egipto. Yo crecí en Egipto, yo florecí en Egipto, yo prosperé en Egipto, pero yo no soy de Egipto. Yo amo la heredad que me ha tocado, y la suerte con mis padres y mis hermanos es Canaán y Sión. Aun cuando la lengua se te traba y se convierte en torpeza, Jehová está en el asunto. Jehová, ¿por qué me trabaste? Dice, te quiero avergonzar delante de estos para que no te admiren. Gloria a Dios. Así me admiran a mí, no a ti. Gloria a Dios. Porque tú no eres lo que eres, tú eres lo que representas. ¿Usted entendió lo que yo dije? Yo no soy lo que soy, yo soy lo que represento. En Adán soy carne y huesos. En Cristo soy espíritu y represento al gran yo soy. Amén. Cuidado cuando la dosis de rebelión se convierte en aborrecer y escarnecer y desechar con burlas y mofas lo que es de Dios. Cuando vemos un hermano que Dios le da mucho, comenzamos a buscarle defecto a lo que hace. Si tiene muchas revelaciones, si Dios se le aparece, si los ángeles le hablan, ya, no, sí, pero esto, no, pero sí, aquello, no, pero ¿por qué no decir que el don de Dios está en esa persona? Y aprender y recibir total todo lo que Dios al cuerpo pertenece al cuerpo. Es una bendición que Dios te ha dado. Úsala en vez de criticarla, de mofarte o de tener indisposición hacia lo que es de Dios. Eso es temer a Dios, amar a Dios. Cuando alguien menciona solamente el nombre de Dios, hay que callarse. Cuidado con el aborrecer. Es lo último que llega el alma de un ser humano con respecto a Dios. Burla. Miren ustedes cuál es la consecuencia o las consecuencias. Dice el 10: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por cuánto? Resultado, consecuencia. En otras palabras, ¿cuál es la consecuencia de aborrecer el consejo de Dios? ¿Saben cuál es? Vivir en tinieblas y en sombras de muerte y en prisión de aflicción y en hierros, o sea, en barrotes, en cárceles. En el libro de Romanos, cuando Pablo habla que todos los hombres son culpables, judíos y gentiles, en su tesis en Romanos, él dice algo muy interesante. Por cuanto, dice de Dios, las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen ver desde la fundación del mundo, de manera que no tienen excusas. Y dice, los gentiles que no tienen ley, o sea, no tienen la revelación de la ley, son leyes a sí mismos, dice Pablo. El día del juicio, no que yo no sabía. Y las cosas invisibles, mía, mi eterno poder que se ven, y la conciencia tuya. Y dice, escuchen ahora, por cuanto no tuvieron a Dios en su memoria, en su mente, Dios los entregó a hechos de depravación. Y miren ustedes, siempre porque cambiaron la gloria de Dios en la idolatría. Por cuanto entonces Dios los entregó. Cambiaron el uso que es contra la natura. Siempre cambiando. Cambiaron lo mío. Entonces yo los voy a cambiar a ustedes. Por cuanto no tomaron a Dios en consideración, en cuenta, y le cambiaron a Dios lo que era de Dios en una manera de aborrecer, de rebelarse contra la palabra de Dios y darle la espalda a lo que es de Dios. Entonces Dios dice, ok, yo te voy a entregar. Si eso es lo que tú quieres, yo te voy a entregar. Se les suena raro que Dios entregue a alguien. Sí, Dios te entrega. ¿Saben ustedes que en el original, en el griego, estos verbos están en voz media? Voz media en la gramática griega significa participación. En otras palabras, Dios te entrega, pero tú participas. Otra palabra, es como el faraón. El faraón se rebeló y dice, Dios, ok, estás rebelde, te voy a aumentar la rebelión. Lo que hizo fue que se lo aumentó. Nada más. Pero ya estaban rebeldes. Ya ellos están desviados. Entonces los entrega el desvío. Otras palabras, no intervengo. Y como yo no intervengo, no hay intervención divina, no hay ayuda, no hay apoyo. Entonces toman más velocidad cuesta abajo. Se destruyen. Amén. Te estoy iluminando con la luz. Desechas la luz. Menosprecias la luz. No estimas la luz. Te rebelas contra la luz. Aborreces la luz. Entonces te la pago para que estés en tinieblas. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que dice ahí. Y eso es un estado bien difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil salir de las tinieblas si Dios no ilumina con su luz. Por eso dice, mientras dure el día, mientras estemos de día, mientras haya luz, administra bien la luz. Exponte a la luz para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Exponte a la luz. El que da la luz ama la luz, no se esconde de la luz, se expone a la luz. Ilumíname, Dios, examíname, ensáyame, Dios. Qué triste alguien que esté en luz llegar a estar en tinieblas. Cuando usted, escuche, cuando usted ve a una persona que pasó de la luz a las tinieblas, que es lo contrario, la Biblia dice que Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. Aquel que de las tinieblas hizo la luz fue el que resplandeció en nosotros por el Espíritu. Resplandeció. Pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz. Ahora vamos al revés, de luz a tinieblas. ¿Cuántas personas preciosas y lindas crecían en Dios? Eran olivos en la casa de Dios. Se levantaban como laureles hermosos en Dios. Y ahora están caídos en tinieblas. Evangelistas, apóstoles, hombres de Dios. Hoy se apagaron las estrellas. Ya no hay luz. O mejor dicho, se apagaron las lunas. Porque nosotros somos lunas. ¿Sabemos por qué somos lunas? Porque la luna no tiene luz propia, la recibe del sol. Me gusta lo de la luna, porque la luna tiene luz porque la recibe del sol y alumbra de noche.
Pues cuando el sol está, la luna no se ve. ¿Saben por qué no se ve la luna? Porque la luz del sol es tan grande que la opaca. Y Dios me dice, es que ustedes tienen que iluminar cuando yo no estoy. Porque ustedes son la luz para las tinieblas. Por eso es de noche que tienen que alumbrar ustedes. De noche yo retiro mi luz y se ve la que yo les di. Y entonces se ilumina la tierra. Qué triste cuando se nos apaga la luz. ¿Saben ustedes qué es lo que sucede cuando pasamos de luz a tinieblas? Entramos en prisiones, en cautividad. Miren ustedes cómo dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción, en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Es una consecuencia de tinieblas. Entonces entran a sombra de muerte. Ay, 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 hermanos. Ay. Ustedes saben cómo se siente un ser humano cuando anda en tinieblas. No solamente que usted tropieza, el espanto, el miedo que le tenemos a las tinieblas. ¿Por qué la gente le tiene miedo a la muerte? Porque la muerte es un apagón. ¿Sí? La muerte es un apagón. Apágueme esa luz, hermano. Ahí. Dale esa luz. Ahí. Mira. Esa es la muerte. Se le apagó la luz. Mire, cuando usted nace dice, vino a la luz. ¿O no es así? Vino a la luz. Y cuando muere. A ver, ahora. Cuando yo te diga lo aprende. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Amén. Cuando se te va la luz de la vida, ¿qué pasa? Un apagón. Hermano, pero que yo me apague estando vivo, préndelo, hermano. Eso es triste. Un apagón. Hermanos, ¿por qué la gente le tiene miedo a la muerte? Algunos le tienen miedo a la muerte por el temor a no existir. Es que cuando yo no esté, no va a andar en avión. Es que cuando yo no esté, no voy a pasar por esta calle que tanto me gusta. Es que cuando yo esté, no voy a desarrollar el ministerio de compras. Es que cuando yo no esté, no van a pensar en mí. Es que cuando yo no esté, y le tienen miedo a no estar. Y Dios me ha dicho a mí, yo no sé por qué ustedes le temen tanto a la muerte, si ustedes se mueren todos los días. Y el Señor, ¿cómo? Cuando duermen. Usted cuando duerme no sabe lo que está pasando. Usted se murió y por la mañana a la luz y amanece y sale el sol y usted sale. Todos los días se mueren y viven. Y le tienen miedo a la muerte, que es simplemente un apagón por toda la existencia. Pero todos los días. Por eso Cristo dijo, cada día muero, decía Pablo. Oye. Y yo, cada día vivo. Pero la muerte es un apagón. Se le va la luz de la vida. Y entra en la eternidad. Todo el que ha venido de la muerte habla que pasó un túnel oscuro y después entró la luz. Hermanos, el problema de las tinieblas no es que Drácula te va a morder. Las tinieblas producen temor, espanto. La tiniebla produce aflicción, desesperación, angustia. ¿Sabes? Una de las torturas que le dan a personas es meter en una habitación oscura por muchos meses, hermano. Eso es terrible, que te metan a ti en una habitación bien oscura por un año, hermano. Un año si ven la luz, hasta la vista la pierde. Cuando sale a la luz te rompe las retinas de los dos ojos. Así pasa espiritualmente. De las tinieblas entramos en los barrotes, en los hierros de la esclavitud, de la cautividad, de la aflicción.
Es mejor vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que un día nos exalte, nos levante, que aborrecer el consejo del Altísimo. Y dice el 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Ay, viene quebrantamiento. Tinieblas, diga tinieblas, prisión, cautividad, quebrantamiento. Y eso, dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Wow. Recuerdan ustedes, me viene el Edén. El Edén, el hombre comía con agrado y con deleite todo lo que había en el Edén. Luego tuvo que trabajar. Y Dios quebrantó con trabajo y con fatiga. Y la tierra se le negó al hombre. Y el hombre tuvo que trabajar y arar y trabajar y sudar. Y ese proceso de hacer producir la tierra, qué difícil. Así pasa cuando entramos en tinieblas. Ya no hay respaldo de Dios. En vez de gozo, angustia. En vez de luz, tinieblas. Desesperación, esclavitud. Todo terrible. Dios mío. ¿Tú sabes lo que significa tinieblas? Ausencia de luz. Ausencia de luz. Alguien me enseñó algo que le mandaron por el internet, que en tiempo de la guerra mundial en Alemania, en los 40, 50, en una clase, el profesor ateo le dice a los alumnos que no había Dios. Y le dicen ustedes creen que hay un Dios? Y todo el mundo dijo, sí hay un Dios, porque existe el mal. Porque si hay Dios y existe el mal, entonces eso lo hizo Él. Estaban los estudiantes que no encontraban cómo responder. Entonces un estudiante levanta la mano y dice, profesor, ¿usted cree que existe el frío? Y yo dije, sí. Dice, no, profesor, científicamente no existe el frío. El frío es ausencia de calor. Y usted lo sabe que científicamente es así. Y dice, profesor, ¿existen las tinieblas? Y digo, sí. Dice, no, profesor. Tinieblas es ausencia de luz. Y el profesor dice, buen razonamiento, muchacho. Dice, lo mismo pasa con Dios y con el mal. No existe el mal. Es ausencia del bien. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Y contestó, Albert Einstein. Fue real. Y yo te digo lo mismo. Tinieblas es ausencia de luz, es ausencia de Dios. Tú sabes lo terrible de la muerte. Lo terrible de la muerte no es el temor a no existir. No son los gritos de desesperación. Esos gritos de ultratumba que nos asustan. No es el fuego tan temible del infierno. Lo más terrible que usted le tiene que temer es que la muerte segunda es ausencia eterna de Dios. Ningún ser humano en la tierra ha sufrido la muerte segunda. Solamente Cristo la sufrió por 6 horas en la cruz, hasta decir, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Esa angustia que salió de Jesús es porque Dios le dio la espalda, porque estaba en el lugar de nosotros y lo vio como pecado y le dio la espalda. Y Jesús supo lo que es la muerte segunda. Nadie sabe lo que es la muerte segunda. La muerte segunda es Dios retirarse eternamente de una criatura. Ahí es que se sabe lo que es la muerte. Hermanos, cuando llegue el día de la muerte segunda, el condenado, todo condenado va a sufrir la muerte segunda, pero que uno la sufre aquí, cuando usted aborrece el consejo. Porque Dios así, se les retira y lo deja en tinieblas.
Claro, parcialmente estoy hablando. Aquello va a ser plenamente, pero esto es parcialmente. Dios echa a un lado y te deja en presión, te deja en aflicción, te deja en el, como dice ahí, en el trabajo, ¿qué? ¿Cómo dice ahí el 12? En quebranto con el trabajo de sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase, porque el que estaba ayudando era Dios y ya no te ayuda. ¿Por qué? Porque cuando te ayudó, tú te rebelaste contra la ayuda, aborreciste la ayuda, te burlaste de la ayuda. Y dice, ok, así la consideras, hasta burlarte de ella, rebelarte. Entonces yo me retiro. A ver, como dice la canción, ¿qué tal te va sin mí? Oye, que siempre vienen, son inspiradas. Para ilustrar. Dios quita su ayuda, Dios quita su luz. Dios te entrega a las tinieblas, porque eso es lo que tú estás deseando. Pero miren si Dios es bueno, mis hermanos. Miren, esto no termina así. Miren cómo termina. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Él no se aira para siempre? ¿Cuántos saben que Él trata con los justos? Pero luego se compadece y tiene misericordia. ¿Qué sigue diciendo? Me gusta el texto. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Ese Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Hay esperanza. Hay esperanza. Amén. Ay, cuán bueno es ser hijo de Dios. Porque a los hijos se los trata así, lo disciplina así, pero al final tiene misericordia. Esa es la diferencia con los impíos. Dice que Jehová está airado con los impíos todo el tiempo. ¿O no dice así la Biblia? No lo dice, o lo dice o no lo dice. Jehová está airado con el impío todo el tiempo. Pero dice que para nosotros es tardo para la ira. Y dice que su ira dura un momento, pero su misericordia dura toda la vida. Que se aira por un rato, pero luego se contenta para siempre. Porque Él es Padre, Él es bueno. Yo ahora no tengo el tiempo, pero estaba leyendo en Jueces capítulo 2 y en Nehemías 9 la historia de Israel. Dice que así mismo, este mismo lenguaje, hicieron lo malo, aborrecieron su consejo, Jehová los entregó, vinieron los enemigos, los afligieron, porque le dieron la espalda a Jehová. Dice, luego tenía misericordia y le enviaba y le levantaba un juez. Y servían a Jehová todo aquel tiempo de aquel juez. Pero luego cuando moría el juez, volvían de nuevo. Y Jehová los entregaba en mano de los enemigos y los afligían y los humillaban. Entonces clamaban a Él. Y Él venía, dice, y volví y tenía misericordia. Qué lindo es Dios, hermanos. Qué lindo es Dios. Qué bueno es ser hijo de Dios. Hay esperanza, pero hay que cambiar de actitud, mis hermanos. Porque cuando dice ahí que Él tiene misericordia, porque ya ha tratado con tu corazón. Y yo quiero terminar esta serie de mensajes con un pasaje de la Biblia que se encuentra en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Yo cuando pienso en alguien que menosprecia el consejo, tengo que pensar, aunque no quiera, tengo que pensar en Sansón.
Sansón menospreció el consejo de Dios, no anduvo en él, se rebeló en cierto sentido contra el consejo. No la rebelión esa que hablé, pero la rebelión que menospreció, no lo estimó, no lo tomó en cuenta. Y fue humillado Sansón. Y dice, traigamos a Sansón para que nos divierta. Y se burlaron de él. Y amarraron sus pies con grillos a las prisiones. Y entonces fue afligido y le sacaron los ojos. El hombre de la visión, le sacaron los ojos. El hombre de la fuerza, se le fueron las fuerzas. El hombre que estaba ahí como juez para salvar a Israel, estaba esclavizado con grillos. Y lo pusieron a hacer el trabajo de las mujeres, que solamente hacían las mujeres. Lo esclavizaron para humillarlo. Y lo pusieron a hacer un trabajo que hacían las mujeres solamente en aquellos días. Y después a burlarse de él. Qué triste. Me gusta lo que dice Pablo. Pablo habla de terminar la carrera con gozo. Sansón la terminó, pero sin gozo. Mató más enemigos el día de su muerte que toda su vida, dice la Biblia. Pero murió él. Murió él con los enemigos. Él no tenía que morir con los enemigos. Los que tenían que morir son los enemigos, no él. Él no era enemigo. Él era un hombre de propósito. Pero desestimó el consejo, lo aborreció. No vivió para el consejo, con el consejo. Tenía una independencia para actuar. No actuaba con Dios, actuaba con él y para él y por él. Su fuerza era para su propia causa, para enamorar mujeres y para hacer apuestas. Así hacen algunos con la unción. La usan para enriquecerse, para hacerse famosos, para llenar estadios, para impresionar a la gente, pero al de ellos aquel día le pasará como a Sansón, serán humillados, andarán en tinieblas de maldad, en prisión de maldad, quise decir. Pero yo quiero terminar con una nota linda, positiva, preciosa, como la anterior, que al final luego tiene Dios misericordia, porque Dios es bueno. Miren ustedes Colosenses capítulo 1. Esto no solamente para terminar este mensaje, sino estos mensajes. Versículo 9, 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos, diga oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, escuchen, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Escucha a mi hermana María y todos los hermanos intercesores. Añadan esto a las plegarias diarias a nuestro Padre. Y es que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es lo mismo que el consejo de Dios. Es lo mismo que la justicia de Dios. Estamos estudiando el consejo de Dios porque consejo es sinónimo de justicia en el reino. Los fariseos desecharon el consejo de Dios y no aceptaron la justicia que predicó Juan. Aquí habla de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda inteligencia espiritual. Escuchen al final. Nosotros, aquí en nuestra congregación, Dios nos enseñó cuando estableció los ancianos en la iglesia, el gobierno en la iglesia, nos enseñó que el trabajo nuestro no es aportar nuestras buenas ideas en deliberaciones de juntas, que nada que juntan. Que a veces lo que hace es que desjuntan. Dios nos dijo, ustedes están en mi gobierno para hacer mi voluntad. Y yo la revelo por el Espíritu Santo que fue enviado para guiarnos a toda verdad. Así que somos administradores de la voluntad revelada de Dios por las Escrituras y a través del Espíritu Santo en la iglesia. Y eso se aplica, óiganlo bien, a todos los ministros, a todos los ancianos de las iglesias de Cristo que están en las naciones. Gobierno no es deliberar como la democracia representativa de los países, que es una mala imitación. El gobierno de Dios no es democrático, es teocrático.
Pero tú me dices, pero participan todos. Si todos los que tienen dirección del Espíritu participan. El trabajo de nosotros como ancianos es clamar al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, que nos llene de todo el conocimiento de la voluntad de Dios, en toda ciencia y sabiduría espiritual, para que seamos capaces de hacer la voluntad de Dios en la iglesia. Y de esa manera la justicia del reino esté en cada congregación de Jesucristo, en toda nación y tribu y lengua y pueblo. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. El Espíritu Santo revela que el pecado de Israel fue contra el Hijo. El pecado de la iglesia es contra el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu. Así ha sido probado en la historia. La labor principal del Espíritu Santo, por la cual el Padre lo envió a través del ruego del Hijo, no fue llenarte de unción, aunque te llena de unción. No fue llenarte de dones, aunque te llena de dones. No fue darte los 5 ministerios, aunque nos ha dado los 5 ministerios. El Espíritu Santo descendió por 2 razones, dice Jesús. 1, para convencer al mundo de pecado. Eso es evangelismo, porque Él convierte a los hombres y los lleva a Cristo. En cuanto a los inconversos, salvación, convencimiento por el Espíritu. ¿Los lleva a qué cosa? A la justicia, que eso es lo que estamos hablando. Pero escúchame, en cuanto a los creyentes, dice que nos guiará a toda verdad y nos recordará las cosas de Cristo. ¿Para qué? Para que andemos en su justicia, en su consejo, en su designio, en su voluntad, y para que hagamos las obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos independientes, no somos demócratas. Cristo es el Señor de la iglesia y hay que dejarlo gobernar. Nadie tiene derecho en la iglesia a imponer sus buenas ideas, porque Dios no trabaja con buenas ideas, sino con sus ideas. Dios habló muchas veces por la palabra, está hablando por el Espíritu, y nuestro trabajo en el gobierno es someternos a toda la justicia de Dios, revelada en la palabra y revelada por el Espíritu a la iglesia. Ese es el consejo de Dios. Y para todos, aquí termina en Colosenses, que este es un resultado. Diga para. Para es propósito. Para que andéis como es digno del Señor. Ahórrese todo lo malo de estos mensajes. El que anda iluminado por el Espíritu en el conocimiento de la voluntad de Dios, y ama la justicia de Dios, y ama el consejo de Dios, y ama el designio de Dios, y está humillado bajo la poderosa mano de Dios, esa persona siempre andará como es digno de Dios, agradándole en todo. Díganme, mis hermanos, ¿no es nuestra meta al final agradar a Dios en todo? Pues se va a lograr el día que nos sometamos al consejo de Dios y seamos conocedores, expertos, peritos, conocedores de la voluntad de Dios, hombres y mujeres iluminados en el consejo espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Qué gloria! Yo quiero vivir así, como es digno de Dios, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en Dios. ¿Acaso no son las metas de los cristianos? ¿No es allá que nos quiere llevar Dios? ¿Cómo se logra? Siendo llenos del conocimiento de su voluntad en toda ciencia y conocimiento espiritual. Aquí están los objetivos de la vida cristiana. Número uno, vivir como es digno de Dios. Número 2, agradándole en todo. Número 3, llevando fruto para toda buena obra. Y número 4, creciendo en el conocimiento de Dios. Y miren ustedes, en vez de andar en tinieblas y en opresión de maldad, dice, fortalecidos con todo poder, diga poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados.
qué diferencia este contraste con las 4 consecuencias que hablamos. Qué diferente esto. Miren, hermanos, el Espíritu me revela que aquí hay 4 consecuencias. Mírenla aquí. De andar en la voluntad de Dios. Digan conmigo. Número 1, andar como es digno. Número 2, agradándole en todo. Versículo 10. Número 4, llevando fruto en toda buena obra. Ahí dice número 3. Número 4, creciendo en el conocimiento de Dios. En cambio, vimos 4 consecuencias. Que Dios nos libre de las 4 consecuencias. Y que vivamos como es digno de Dios. Agradándole en todo. Ya eso me gusta. Llevando fruto. Fortalecidos. En vez de débiles, fortalecidos. En vez de tinieblas, en luz. ¿Cuántos quieren vivir así, mis hermanos? ¿Seguro quieren vivir así? Denle un aplauso al Señor. Celebre. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.